Esperando que se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos, vamos a continuar con nuestra actividad académica del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar ya para ir terminando lo que respecta a las funciones. Hoy vamos a trabajar con operaciones con funciones. Operaciones como, por ejemplo, la suma de funciones, la diferencia, el producto, la división de funciones y la composición de funciones. Esas son las operaciones que se pueden realizar con las funciones. Entonces, vamos a explicar. A ver, vamos viendo. Voy a compartir la pizarra para explicarles en la pizarra, luego voy a subir la información que respecta a este tema y si hay cualquier pregunta, no duden en preguntar, por favor. Antes de ir a la pizarra, por ejemplo, aquí tenemos, aquí vamos a tener dos funciones. Dadas las funciones f de x y g de x. Y vamos a encontrar, bueno, el dominio de la función f, le vamos a llamar condominios, dominio de la función f y dominio de la función g. Ya saben que el dominio es el conjunto formado por todos los valores que pertenecen al conjunto de partida. Son todos los valores que pertenecen al conjunto de partidas. O sea, son como la función van a ser un conjunto de pares ordenados, el dominio va a ser las primeras componentes, el conjunto de las primeras componentes. Entonces, si tenemos dos funciones f y g de x, el dominio de f es, aquí está, dominio de f, y por acá está el dominio de g. ¿Cómo representamos la suma de funciones? F más g aplicado en x va a ser igual a f de x más g de x. Y el dominio de esta nueva función, porque esta es una nueva función, el dominio de esta nueva función es la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Que vamos a poner f minúscula igual. Este símbolo es intersección. Y como se dan cuenta, en todas las suma, resta, producto y división, el dominio de cada una de estas operaciones es la intersección entre los dominios de cada función. Aquí está. Dominio de la función, aquí vamos a ponerle G minúscula. Ahí está. Dominio de la suma de funciones es la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Similar, vamos a ver, en lugar de menos, de más, le vamos a poner menos, y acá también sería menos. Y lo llevamos por acá. Para la diferencia, a ver, vamos por aquí.
Entonces, para la diferencia sería esto. Igual, el dominio de la diferencia de funciones también va a ser la intersección de ambas funciones. Para el producto también es similar. En lugar de menos, se va a cambiar por. Voy a poner el punto, voy a poner el asterisco, por, y acá también sería f de x por g de x. Aquí tendríamos el producto. Cualquier duda, por favor, pregunten, no se queden callados. Pregunten para poderles explicar si hubiera alguna duda. Y por último aquí, la división de funciones, también similar. Vamos a traer, en lugar de por, es entre. Bueno, esto lo puedo escribir como, a ver, vamos viendo, como una división. Y aquí estaría el G minúscula. Aplicado en X, y acá también tendríamos la división. Listo. Ahí tenemos. En la división. Ahora, aquí hay una diferencia en cuanto a su dominio. Al dominio del cociente. A ver, vamos viendo. Aquí el dominio de la función f entre g de x, aplicado en x, también es similar. Va a ser el dominio de la intersección de los dominios, el dominio de f con el dominio de g, pero le vamos a restar el x, a ver, vamos a restar esto entre llaves, vamos a el x tal que g de x es igual a 0. Le vamos a restar esto. ¿Por qué? Porque si hay un valor, un g de x, o decir, si hay un punto o hay una primera componente que la reemplazamos en la función g que está como denominador y ese resultado es 0, no puede ser porque la división entre 0 no existe. Entonces el dominio de la función cociente va a ser el dominio de la intersección de las dos funciones menos un valor que haga que la función g de x, que la segunda función, sea igual a 0. Ahorita vamos a ver con ejemplos eso. Bien, aquí están las operaciones y faltaría la composición. La composición que lo voy a mostrar con un gráfico para que lo puedan entender. A ver, por aquí tenemos la composición. A ver.
Aquí tengo el gráfico y lo voy a explicar para que entiendan cómo es la composición de funciones. A ver, vamos viendo. A ver, miren la composición. Nos van a dar dos funciones, f y g, y la función compuesta, f compuesta con g, o sea, este f compuesto con g es f y un circulito chiquito g, que ese círculo significa compuesto, composición de funciones. Denominada también la composición de f y g. Está definida, aquí tenemos f compuesta por g de x, va a ser igual a f de g de x, a f de g de x. Lo voy a explicar también eso en un momento. Por ejemplo, tengo dos funciones, la función f y la función, perdón, la función g y la función f. Pero si yo llevo de frente desde el primer conjunto, que está a la mano izquierda, hasta el último conjunto que está a la mano derecha, que está de color medio rosado, medio naranja. Entonces, cuando llegamos hasta el otro lado, esto es equivalente a decir f compuesto con g. ¿Por qué? Porque primero vamos a encontrar la función g de x, que va a salir un valor aquí. Y luego aplicamos la función f y este g de x se va a convertir en f de g de x. A eso se llama la composición de funciones. Lo voy a explicar también con un ejemplo sencillo, ¿ya? Pero primero vamos a ver las operaciones con las funciones, la suma, la resta, el producto y la división. Y lo vamos a hacer con un ejemplo primero. Nos vamos a la pizarra. Y vamos a trabajar en la pizarra. Listo. Voy a encontrar primero, nos van a dar la función f como el conjunto de pares ordenados, nos van a dar así. Este es un ejemplo, de aquí después hago otro ejemplo cuando nos dan una regla de correspondencia, para que ustedes vean cómo es que se resuelve esto. Por ejemplo, aquí tenemos el par 4,2, 4,2, luego tenemos el par 3, menos 1, 3, menos 1, luego el par 5,7, 5,7, luego el par 6,1, 6,1, y la función g también con los pares ordenados 4,5, 2,6, 6,0 y 9, menos 2. Bien. Hemos dicho que la función suma aplicada en x va a ser igual a f de x más g de x. Acuérdense que cuando nosotros escribimos f de x igual a algo, vamos a ponerle igual a un x más 1, por ejemplo. Este f de x, hemos dicho que es el y igual a x más 1. El f de x es el y. Similar acá, el f más g de x, esto va a ser el y. Es decir, todo esto que está aquí
Todo esto que está aquí es el y igual al f de x más g de x. O sea, es la segunda componente. La segunda componente va a ser la suma de funciones. Muy bien. Y aquí, el dominio de aquí de esto, el dominio de la suma de funciones va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Porque yo tengo que encontrar el dominio de la función suma para luego poder encontrar la nueva función. La nueva función. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué necesito? Necesito encontrar el dominio de la función suma, de la nueva función. Entonces, hacemos esto. El dominio de f más g va a ser igual a la intersección. Vamos a ver. ¿Qué significa intersección? Ah, pero aquí nos faltó hallar el dominio primero de f y el dominio de g. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. Esto lo vamos a poner por acá. Y esto lo vamos a borrar. De aquí, el dominio de f. ¿Me van a ayudar ustedes? Y el dominio de g. ¿Por qué? Porque necesito esos dominios. ¿Quién es el dominio de f? A ver, me ayudan, porque eso ya lo saben ustedes. ¿Quién es el dominio de f? El dominio sería el 4, 4, 3, 3, 5 y 6. 5 y 6. ¿Correcto? ¿Su nombre, por favor? Tania Flores Díaz. Tania Flores. Correcto para ir. Tania Flores. Ya. Muy bien, ese es el dominio. ¿Y el dominio de G, quién sería? 4, 2, 2, 2, 6 y 9. 6 y 9. 6 y 9. Muy bien. ¿Quién es la otra señorita? Después de Tania, ¿quién es? Emmet Mestanza. ¿Perdón? Emmet, profesor. Dígame su nombre. Emmet Mestanza. Mestanza. ¿Con Z? Primero con S y el final con Z, profesor. Ya, muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces ya encontré el dominio porque acá necesito el dominio de cada una y lo voy a intersectar para encontrar el dominio de la nueva función que voy a encontrar. Entonces, ¿quién es la intersección? ¿Quién es la intersección del dominio de f con el dominio de g? No te deprimas, no te deprimas, no. A No te ver, deprimas. a ver el audio, por favor. Pregunto, ¿quién es el dominio de f intersectado con el dominio de g? ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? 6. El 6. 4 4 y 6. y el 6. Entonces, eso forma el dominio de la nueva función, el 4 y el 6. Y ustedes saben que el dominio de una función viene a ser las primeras componentes. Muy bien. Ahora vamos a encontrar primero con 4. ¿Ya? Porque vamos a encontrar f más g va a ser en un nuevo conjunto formado por pares ordenados, donde la primera componente es 4 y la segunda componente la voy a encontrar. ¿Cómo voy a encontrar la segunda componente? De acuerdo a la función. La función suma, tengo que sumar, aquí está, ve, tengo que sumar f de x más g de x. Acuérdense que acá les había dicho que esta función suma es y. ¿Y y quién es? La segunda componente. Siempre cuando hay, a ver qué pasó, siempre cuando hay un par ordenado, la primera componente es x
y la segunda componente y. El x es cada uno de ellos. Cada uno de ellos es el x, 4 y 6. Y el y lo voy a encontrar. ¿Quién es el y? Es la suma. Es decir, si el x vale 4, acá sería f de 4 más g de 4. Y ahí estoy formando el primer par ordenado. Luego el segundo x es 6. Entonces, 6 y cuando este x vale 6, sería f de 6 más g de 6. F de 6 más g de 6. G de 6. Y como ya no hay más elementos del dominio, ahí terminan los pares ordenados. Entonces, f más g va a ser igual a 4. ¿Cuánto vale f de 4? ¿Dónde lo vemos? Acá está la función f. Si x vale 4, acá está el f de 4. Este sería el f de 4. Acá sería el f de 3, este sería el f de 5 y este sería el f de 6. Muy bien. Entonces, el f de 4, f de 4 es 2. Entonces, pongo 2 más el g de 4. El g de 4 es 5. Y ahí formo el primer par ordenado. ¿Me ayudan en el segundo? El f de 6, ¿cuánto vale? 1. 1. F de 6. 1. 1, correcto, acá está. 1 más el g de 6. Es 2. 0. 0. El g de 6, acá Cero. está 6. Aquí, el g de 6 vale 0. Este es el g de 6. 0. 0, correcto. Bueno, esta es una llave. Y me va quedando que el f de g va a ser igual a 4,7 y 6,1. 6,1. Y ahí, aquí terminamos. Ya hemos encontrado la suma de funciones. ¿Cuál es su dominio de esta función? El dominio es 4 y 6. Y si me preguntaran cuál es el rango es 7 y 1. Si preguntaran, pero no están preguntando. Similar se trabaja para la diferencia, para el producto y para la división. En la división sí hay que tener un poquito de cuidado. A ver, preguntas hasta aquí. No hay. Muy Profe, bien. una pregunta. Dígame. El resultado es F más G 4, 7, 6 y 1 o ahí dice menos 1. No, es 1, es punto. Ahorita lo corrijo. ¿Ya? A ver, se rayó esto. Ya, aquí es 1. Voy a borrar primero. Este punto. Siempre los pares ordenados es X, punto y coma, Y. 4, 7, el 6, 1. Todo esto sería la función suma de F con G. ¿Preguntas? El resto es similar. Lo único que va a cambiar, en lugar de sumar, aquí, por ejemplo, en lugar de sumar, se va a restar, se va a multiplicar o se va a dividir. ¿Ya? Vamos a ver. Y las cantidades van a ser diferentes, pero los números van a ser los mismos. A ver, ¿pueden tomar captura para borrar, por favor? ¿Ya puedo borrar? Un ratito, profesor. Ya. Ya, profesor. Gracias. Bien, entonces ahora voy a borrar el dominio. Ya, desde acá. Ya no va a ser la función suma. Va a ser la función
resta. Ya vamos a ver la sustracción o la diferencia o la resta, como quieren. Acá también cambia. El dominio va a ser el mismo. Aquí va a cambiar. Esto lo voy a borrar para hacerlo de nuevo. Bien. Entonces vamos a calcular el F menos G. Aplicado en X y va a ser F de X menos G de X. Aquí también cambiamos. Y sería menos. Y por acá también cambia. Y aquí va a ser menos. Muy bien, voy a encontrar el dominio de la nueva función f menos g. Y el dominio va a ser el mismo. Porque es la intersección. O sea, esta intersección no cambia. En todo va a ser la misma intersección. Entonces, va a ser el mismo. Lo que sí va a cambiar va a ser los pares ordenados. O sea, aquí, f menos g va a ser igual al conjunto formado. La primera componente es 4 y la segunda componente es y. Y y es f de 4 menos g de 4. F de 4 menos g de 4. Y el otro par ordenado es cuando x vale 6. Y acá será el y es f de 6 menos g de 6. Vamos a escribir bien. G de 6. Ahí está. Y terminamos. ¿Quién es la función f menos g? Va a ser 4. ¿Cuánto vale f de 4? Va a valer lo mismo. Va a valer 2. 2. Y el otro sería f de... perdón, aquí sería menos g de... Aquí es 4. G de 4. G de 4. ¿Cuánto vale el G de 4? 5. 5, Vale. profesor. A ver, un ratito que aquí me estoy equivocando. Ya. El F de 4 vale 2 menos el G de 4 vale 5. Y el 6, F de 6, ¿cuánto vale? Es F 1. de 6 vale 1. Vale 1 menos el G de 6 que vale 0. 0. Y tengo F menos G va a ser igual al conjunto formado por estos dos pares ordenados. 2 menos 5 me queda menos 3. 3. Y 6, 1 menos 0 3. queda 1. Y ya tengo la función diferencia. Esto sería la función diferencia. Similar para el producto y similar para la división. En la división, acuérdense que se va a eliminar cualquier X que aplicando la función me queda 0. A ver, capturen o escriban, por favor, para poder continuar. Ya, profesor. Ya. Muy bien. Ahora vamos a cambiar, aprovechar aquí mismo. El F es el mismo, el G es el mismo, el dominio es el mismo de F y de G. Y aquí vamos a cambiar, en lugar de diferencia, vamos a poner la multiplicación. Muy bien. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. F, vamos a poner un asterisco, F por G. Aquí también sería F de X por G de X. F de X por G de X y F de X por F de X. En todas, el dominio de la nueva función va a ser la intersección. En la división sí le quitamos algo.
Muy bien. Entonces voy a ver, acá también sería sería F por G. Y listo. Y acá también, en lugar de restar, se multiplica. ¿Por qué? Porque aquí es la multiplicación. Por 2 por 5, y aquí sería 10 por f de 6, aquí está el f de 6 vale 1, por el g de 6 que vale 0, 1 por 0, 0, ahí cambia. Bien, entonces ya tenemos aquí la función f por g, eso sería la respuesta, ¿no? En realidad es similar, y lo que sí va a cambiar, por ejemplo, va a ser en la división, que ahorita lo vamos a ver. ¿Preguntas hasta aquí? Preguntas, jóvenes, ¿se entiende, no se entiende? Sí se entiende, profesor. Ya. Todo Muy bien, bien. profe. Ya, ahora vamos a cambiarlo por la división. Por la división. Y acá también va a ser por la división. Muy bien, pero aquí va a cambiar algo. Aquí en la división va a cambiar algo entre. Ya, aquí también entre, acá entre. Ya, y aquí voy a borrar esto porque va a cambiar. En el dominio es similar, pero se hace una restricción. Porque el f de x entre g de x, que se escribe también así, ¿no? El f de x entre g de x va a ser al f de x entre g de x. Pero el dominio de esta división, el dominio de esta división va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g, y le vamos a restar. ¿Qué le vamos a restar? Le vamos a restar todos los x, tal que el g de x sea igual a 0. O sea, todo valor de x que evaluado en la función que está abajo sea igual a 0. ¿Y por qué se le resta? Aquí está, se le está restando, porque el denominador no puede ser 0. Y está la salvedad. Muy bien, entonces acá sería f de g de x es igual al conjunto de pares ordenados. Ah, ya, pero aquí, por ejemplo, ¿qué valor de x hace que la función sea 0? Aquí está, ¿ve? ¿Qué valor de x hace que la función y sea 0? Cuando x vale 6. Entonces tengo que quitarle, le resto. Entonces el dominio ya no va a ser esto, sino que tengo que quitarle el 6. Porque si no, el g de 6 vale 0. G de 6 vale 0. Y acá no puede, aquí no puede ser 0, porque la división entre 0 no existe. Muy bien. Entonces solamente me va a quedar 4. 4, y acá va a ser el f de 4 dividido entre el g de 4. Nada más. Pero ¿quién es este punto? Es 4. El f de 4, miro por acá, es 2. Y el g de 4 es 5. Es 5. Y ahí termina. Entonces, f con g aplicado en x
es igual a el conjunto formado por 4 y 2/5. Y ya está solucionado el problema. Ahí está. Ese es en cuanto a la división. Podemos hacer otro ejemplo, ya no con pares ordenados, sino con funciones que tienen su regla de correspondencia. Por ejemplo, a ver, vamos a resolver la siguiente, vamos a hacer las mismas operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Voy a borrar esto. Voy a borrar. Profesor, y una pregunta. Dígame. Cuando en las divisiones sean números, un número impar o sea mayor al número principal, o sea, al G de un número que nos dé o al F de un número que nos dé. O sea, si es impar, igual se puede dividir. Ah, bueno, claro, si es impar, o sea, no va a existir la división solamente cuando el denominador es 0. Y de ahí, la división existe para cualquier Ok. número. Claro que si es una fracción, bueno, al dividirlo no va a ser un número entero. O sea, puede ser par, puede ser impar, puede ser positivo, puede ser negativo. Lo que el denominador no puede ser 0, porque la división entre 0 no existe. 2 entre 0 no existe. De eso sí tendríamos que Claro. preocuparnos. Pero de ahí va a existir la división siempre, pero menos cuando el denominador es 0. Como le digo, ya no sería un número entero, simplemente sería una fracción que al dividirlo va a quedar un decimal o un número mixto. ¿Ya? A eso Ujú. dice. Ya. Ya, En eso bien. sí tenía dudas profesor, por eso le Ya, pregunto. ahora le voy a dar, por ejemplo, la función f de x, nos dice que es igual a x más 4 con x que pertenece al dominio desde -4 hasta 7. Y el g de x, que dicen que es igual a x menos 3, tal que x pertenece al intervalo semicerrado por la izquierda, -1 y 9, -1 y 9 abierto. Ya, esas son las funciones y me piden encontrar el f de x, el f más g, nos piden encontrar el f menos g, el f por g y el f dividido entre g. Eso es lo que nos piden. Y para hallar cada uno de ellos, ya sabemos cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, en la suma, va a ser f de x más g de x. ¿Y esto quién es? Todo esto es el y. Todo esto es el y. Y igual a f de x más g de x. Y nuevamente, acuérdense, cada par ordenado va a ser la primera componente x, la segunda componente y. Pero bueno, como aquí ya me dan la regla de correspondencia. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, en el primero? ¿Cómo encontramos f más g de x? Va a ser igual al f de x más el g de x. ¿Y quién es el dominio de la nueva función? El dominio de la nueva función es el dominio de la nueva función intersectado con el dominio de la función g, cuando es una suma. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo se hace? Primero voy a encontrar el dominio. El dominio de la función f.
Aquí lo tenemos. Y el dominio de la función G. Entonces, el dominio de la suma de f de x va a ser igual al dominio de f de x intersectado con el dominio de g de x. Listo. Ahí están. Eso es el dominio. Tengo que encontrar entonces el dominio, primero el dominio de la suma, y esto va a ser el dominio de f, aquí lo tenemos, menos 4 hasta 7 cerrado, ¿sí? Intersectado con el dominio de g de x, que es desde menos 1 hasta 9. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta 9. Entonces voy a hacer la intersección. Si no lo puedo ver bien así, entonces yo hago en la recta. Hago en la recta. Primer intervalo, menos 4 hasta 7. Por aquí está 0 y por aquí estaría 7. Por acá está más infinito y menos infinito. Desde menos 4 que no lo coge hasta 7 que sí lo coge. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Bueno, aquí sería hasta 7 cerrado. Todo esto es el primer intervalo, el dominio de la función f. Y luego voy a hacer el dominio de g de x, que es desde 1, desde menos 1 hasta 9. Hasta 9 todavía esto va hacia adelante. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Listo. Por aquí está más infinito. Por aquí está el 7. Y por acá está el 9. Entonces, el primero desde 4 hasta menos 7. 4 no lo coge hasta menos 7 cerrado. Hasta 7 cerrado. Luego desde menos 1, voy a cambiarle color, desde menos 1 cerrado, que sí lo coge, hasta 9 abierto. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intersectarlo. Por lo tanto, el dominio de la función f más g va a ser la intersección. Aquí en la intersección, desde menos 1 cerrado hasta el 7 cerrado. Eso va a ser el dominio. O sea, esto va a ser cualquier valor de x que pertenece a esta función. Entonces, puede ser desde menos 1 hasta 7. Pero ahora me falta encontrar la función. Entonces, la función suma, como bien sabemos, es la suma de f de x con g de x. Pero ¿quién es f de x? Aquí lo tenemos, x más 4. X más 4. Más, ¿quién es g de x? X menos 3. Y esto va a quedar x más x, 2x, 4 menos 3, 1. Más 1. Esto es el resultado.
2x menos 1. ¿Ya? Para la función suma. Y similar, así como lo he hecho aquí, similar se hace para la resta, para la multiplicación y para la división. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor. ¿Se entiende? Sí, sí se llega a comprender. Ya, a ver los demás qué dicen. Sí, profesor, hasta ahí está todo. A mí no me ha quedado muy claro, profesor. No sé si puede volver a repetir algo breve nada más. Ya. A ver. Ya voy a repetir. Sí, profesor. Ya. Tenemos la función f y tenemos la función g. Aquí está su regla de correspondencia, ya no son pares ordenados, sino una regla de correspondencia. Este es el dominio del f y este es el dominio del y. Para encontrar la suma es sumar las funciones. Entonces tengo que encontrar primero el dominio de la suma de funciones. Perdón, y como en todos los casos, va a ser la intersección de los dominios de cada función. O sea, la intersección, mejor dicho, de estos dos intervalos. Entonces, por acá lo tenemos. El dominio de f es desde menos 4 hasta 7, que está de color rojo, semi abierto por la izquierda. Y el dominio de la función g es desde menos 1 hasta 9. Y los intersecto es lo que está doblemente achurado, ¿no? Lo que está doblemente rayado. Desde menos 1 cerrado, porque aquí está cerrado, hasta 7 cerrado. Ese va a ser el dominio de la nueva función, mejor dicho, de la función suma. Aquí lo tenemos, ese dominio. ¿Qué significa? Que la función suma va a estar desde menos 1 hasta 7 inclusive. Coge los extremos también. Pero, por ejemplo, no va a estar el menos 2. En menos 2 no hay gráfica, menos 3 no hay gráfica y así. En 8 no hay gráfica, en 9, en 10 tampoco hay gráfica. Solamente desde menos 1 hasta 7. Muy bien. Y como ya hemos encontrado el dominio de esta nueva función, vamos a sumar el f de x. ¿Cuánto vale? Aquí está, vale 4. Y el g de x vale x menos 3. Aquí está. Como es una suma, voy a sumar x más x, 2x, 4 menos 3, 1. Y eso sería la nueva función. Esto es f más g. F más g. No sé si quedó claro. Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, Gracias. en la diferencia, cambia donde está más, cambia por menos. El dominio va a ser similar, la intersección de los dos dominios. Y en la diferencia, como digo, en lugar de más, aquí se va a poner menos. En lugar de más, se va a poner menos. ¿Ya? Para la diferencia. En la multiplicación, se va a poner por, en lugar de más o de menos, se va a poner por. Acá también se multiplica por. Y en la división, similar. Va a ser f de x entre g de x. Va a ser similar, pero en el dominio le vamos a restringir. Le vamos a restringir. ¿Qué valor que está ahí dentro de este se le quita para que la función no me dé 0? Por ejemplo, aquí,
¿Cuándo me va a dar 0? Aquí, ¿cuándo me va a dar 0? Cuando el X vale menos 4. Menos 4. ¿Y cuándo me va a dar 0 aquí? Cuando el X sea 3 3. positivo. Esos valores se los tengo que quitar al dominio. Mejor dicho, aquí será, si es para la división, vamos a cambiar esto por división. A ver, F entre G, F entre G, F entre G, igual que acá. Entonces, similar, el dominio va a ser la intersección, pero le vamos a quitar estos valores que habíamos visto aquí. ¿Cómo se llama? Menos 4. Ya, pero solamente en la división, acuérdense que en la división solamente se va a quitar el del denominador. Aquí no me estaba equivocando. El del denominador, o sea, F entre G, o sea, cuando aquí vale 0, ¿cuándo va a ser 0? El G, cuando el X es igual a 3. Entonces tengo que quitarle simplemente el 3. Ese sería, y este, al quitarle el 3, va a quedar menos 3, va a quedar lo siguiente. Esto va a quedar, si yo le quito el 3, va a quedar desde menos 1 hasta 3 abierto, y de ahí sigue, unido con 3 abierto hasta 7 cerrado. Esa es la diferencia. Y acá, bueno, acá va a quedar, aquí va a quedar lo siguiente. Aquí va a quedar, que con eso terminamos. F de X es X más 4 y el G de X es X menos 3. Ya saben que aquí no puede ser 3 porque 3 menos 3 es 0 y la división entre 0 no existe. Menos 3. Muy bien. Para todo X, Profesor, y dígame. ahí en lo que es en el dominio de F entre G, igual va a ir, ¿no? Es cerrado en menos 1 y cerrado hasta 7. O sea, 7 cerrado. O eso Sí, se reemplaza por el menos 3. no, si yo le quito, mira, tenemos aquí, acá está arriba, ¿no? Tenemos esto. Y aquí, a este gráfico, le voy a quitar el 3. El 3 está más o menos por aquí. Le voy a quitar aquí. Le voy a quitar el 3. ¿Qué me va a quedar? Me queda desde menos 1 hasta 3 abierto, unido desde 3 abierto hasta el último que sería, hasta aquí que sería, hasta aquí, hasta 7, hasta aquí. Desde menos 1 hasta 3, aquí lo tengo. Unido desde 3 hasta 7, pero el 3 es abierto. Aquí está. Aquí lo estoy reemplazando. Ya. Eso va a ser el dominio de la función cociente. Ah, ya entendí. Listo. Y ahí quedaría la función cociente. ¿Ya? ¿Su dominio quién es? Su dominio es todo esto. Y la regla de correspondencia, X más 4 entre X menos 3. Con X diferente de 3. Porque si no, 0, 3 menos 3, 0. Y eso pues, 3 menos 3, 0. Y la división entre 0 no existe. Muy bien, jóvenes. Nos hemos pasado unos minutos para poder explicar esto. Igual luego compartir algunos vídeos de esto para que puedan entender de repente a alguien que todavía tiene alguna duda. Eso ha sido todo por hoy y espero que hayan entendido. Hay que seguir practicando. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Ahí voy a enviar una tarea sencilla para que ustedes con ejercicios parecidos.
lo puedan trabajar. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Cuídense, pórtense bien y hay que estudiar. Hasta luego.